Está con nosotros la profesora, docente, investigadora Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco con Moduño, no digo que me parece que nosotros ya no fuimos la generación Moduño. No, para nada. Bueno, no, pero pará, no te estoy presentando a un cantautor, supongo, ¿no? A algo, No, no, lo conozco, pero no es de mi generación. Y la tuya tampoco, ¿no? no, Para sí. nada, por eso. Podría decirte que si no fue de la tuya, tampoco de la mía, pero no Por voy a eso. decirte eso. No, no, por eso mismo, como que siempre. Pero bueno, sobre gustos, viste que capaz que te gustaba el italiano. No, claro, está bien lo que decís. Por ejemplo, yo tengo eh, particular disfrute y placer en escuchar a Frank Sinatra, y obviamente no soy de su Bueno, generación, ¿no? claro, exacto, ahí va, o no sé, otros de esa época que capaz que llegaban más, no sé, digo. Bien, bueno, pero lo recordó y era oyente, entonces me Bueno, pareció que está era bueno, oportuno está bueno. hacerme eco del comentario de esa oyente. Mira, te cuento una cosa, a propósito del tema que hoy nos vas a contar, los datos últimos a propósito de la inflación. Mira, y voy a citar. Este es un ejercicio muy fácil que lo puede hacer cualquiera en cualquier buscador. Pones inflación, pones noticias y cito en el estricto orden como me aparece a mí. Subrayado. La inflación en julio se mantuvo arriba del rango meta. La diaria. En julio la inflación se mantuvo en igual nivel, 7,3 en acumulado a 12 meses. El observador, la inflación se estabilizó en julio y se mantuvo en 7,3. El país, inflación se mantuvo estable en julio y continuó fuera de la meta del gobierno. Y Portal 180, inflación se ubica en 7,3, para hablar de los 5 o 6 primeros, ¿no? Entonces le pregunto a la profesora, le pregunto a la docente, a la académica, a la investigadora, no me doy cuenta, sí, si una inflación está en 7,3 y está fuera del rango meta, cualquiera puede decir, bueno, no luce como una buena noticia, pero si hay otros medios que me presentan este dato diciendo se mantuvo estable, yo que no sé nada digo y le cuento a mi sobrino en la parada del ómnibus, che, mirá que la inflación no está tan mal porque se mantuvo estable. En síntesis, ¿dónde nos paramos los ciudadanos? Sí, sí, correcto. Yo creo que yo también había escuchado este tipo de comentarios y me parece que, digamos, generan, si bien no son incorrectos en el sentido de que, bueno, era 7,3 y se mantuvo en 7,3, en realidad si uno mira, ¿verdad? La inflación había caído, había entrado dentro del rango meta y volvió a subir y a salirse, cosa que en general está dentro de lo que se había proyectado, no es ninguna novedad, pero evidentemente está fuera del rango meta del gobierno y digamos que no parecería como que hay tendencias que hagan que la inflación vaya a caer en los próximos meses, sino que, Uh bueno, -huh. se mantendría estable por fuera del rango meta. Capaz que acá podemos volver un poquito para atrás, siempre me gusta como explicar un poco qué es lo que estamos midiendo, cómo es y qué es lo que en realidad estos números, por qué son importantes, ¿no? La inflación, como todos saben, es el aumento de los precios. Lo que sucede además normalmente es que o sea, si todos los precios de la economía subieran todos igual, inclusive los salarios, que también son un precio, eso no generaría problemas, ¿verdad? Porque Ajá. todo se ajustaría igual y bueno, nada, simplemente es un cambio de nivel. Pero lo que sucede es que no es así, o sea, los precios, algunos suben, otros caen, unos se ajustan en un periodo, otros en otro, entonces eso genera movimientos en lo que se llaman los precios relativos. Y los precios son, digamos, en una economía capitalista, los precios son señales que miran, ¿verdad? Los inversores, digamos, el espectro productivo para ver y poder calcular rentabilidades, costos, etcétera, ¿no? Entonces,
es importante, digamos, como señal, mantenerla lo más como pura posible, porque cuando los aumentos de precios son muy elevados, ¿no? Como que la rentabilidad real como que se pierde en esos, o sea, ¿cómo gano? Especulando, aumentando precios, simplemente, y esa es como que esconde otras cosas, y además, dado que los aumentos salariales son, en el mejor de los casos, semestrales o Sí, anuales, eso genera una pérdida, o sea, por más que sea semestral, la inflación fue subiendo, el salario no, y supongamos que lo ajusten, todo lo que aumentó la inflación sube, pero esto ya lo perdimos. O sea, lo que perdimos antes se perdió, se vuelve al nivel, se recupera. Sin embargo, en esta situación en la que estamos, negociando en una época, ¿verdad?, de que la economía tuvo una fuerte caída el año pasado y la recuperación para este año no es muy importante, aunque con disparidades en los distintos sectores, estas negociaciones tienen como en la inflación un punto muy importante. Entonces, o sea, es relevante, por supuesto, para el día a día de cada uno, saber que aumentan los precios. Además, como que los precios en Uruguay tienen lo que se llama una inercia muy grande, porque lo que sucede, ¿no? Los precios que aumentan un mes, al mes siguiente muchos lo toman como un dato y lo trasladan para adelante, y entonces eso nos genera digamos, un problema si lo que queremos es bajar la inflación, ¿no? ajá. Y justo dos preguntas en una. ¿Qué es lo que explica en este último mes que la inflación siga fuera del rango meta? Bueno, Si hay algún dato, digamos, imprevistos, son los lógicos, como nos has enseñado, que dependen de las estaciones del año, etcétera, etcétera. Pero también te pregunto, ¿y cuáles deberían ser las políticas o las herramientas, los instrumentos que el gobierno desarrolle para intentar que la inflación esté dentro del rango meta, que es justamente una meta del gobierno? exacto. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque justamente, eh, digamos que tenemos distintas formas de analizar la inflación, pero veamos, por ejemplo, cuáles son las causas normales de la inflación, por qué aumentan los precios. Como que tenemos como dos razones básicas. Una es razones de costos, o sea, por ejemplo, o sea, que son independientes de la política del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el precio del dólar, el precio del petróleo, o otras causas, digamos, que nos vengan, aumento de precios de commodities, bueno, esos precios aumentan y el país simplemente absorbe o caen, ¿no? También a veces, pero bueno, en estas circunstancias esos precios estuvieron subiendo, Ujú. a lo que sí se sumó una política nueva del gobierno de el aumento de los precios de los combustibles, fijados por una paridad de precios de importación, ¿no? PPI, como aparece por ahí nombrado, y bueno, el gobierno además decidió aumentarlos un poco más, aunque ese aumento es de agosto y todavía esta inflación que vimos es de julio. O sea, eso acá en de julio de los combustibles lo que hay es el aumento de julio mismo, que fue muy pequeño, 0,5, algo por ahí, pero en junio había aumentado también, pero por alrededor del 10 de junio. Entonces, hay como 10 días que los tenemos en la inflación de julio también. Eso es de los combustibles. También aumentó el precio del dólar en julio, lo cual también se ve en el aumento, no sé, de precios de automóviles, de pasajes, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores son de costos, frente a los cuales, bueno, el gobierno uruguayo, algunos no tiene, ¿no? El dólar, bueno, la política es que el dólar se ajusta a las condiciones de mercado,
los precios de los commodities también, ¿no? Ahora, para este mes de agosto, julio todavía no estaba, vuelve a aumentar el precio de la carne, porque bueno, la demanda mundial hace que aumente el precio, y por supuesto los frigoríficos lo trasladan, y terminamos pagando también las carnicerías más caro. Sí. Pero eso todavía no está, eso para agosto, ¿no? Va a ser pero bueno, esos son factores de costos. Decía, aquí sí influye la política. Tú me preguntabas de la política del gobierno con respecto a los precios de los combustibles no mira la inflación, mira las finanzas públicas y las cuentas de acá. Entonces, bueno, ahí nada, si sube el precio, ajustan y la inflación, mala suerte, va a subir. Cosa que no fue siempre así, ¿verdad? En el pasado, muchas veces, muchas fuertes subas de petróleo no fueron trasladadas a tarifas y las absorbió rentas generales, ¿no? Pero bueno, para que no pasara a la inflación. Pero bueno, cada gobierno, ¿verdad?, tiene sus políticas. Este gobierno decidió ir por este camino. Este es el factor de costos. Después tenemos Sí. otro factor importante que es el de la demanda, que es, bueno, si todos estamos mejor a nuestra situación, queremos comprar más, no hay suficientes productos, los precios aumentan. Evidentemente que esa situación no está ahora en el, no es una situación que tengamos, ¿verdad? Porque justamente como yo comentaba, cayó el PIB el año pasado, cayó el empleo, caen los salarios reales, o sea, la demanda interna está deprimida. En general, capaz que algún sector, sí, 0 kilómetro, está como con una demanda muy importante, pero eso es una franja, ¿verdad?, de la población que tiene Sí, poder claro. adquisitivo para ese tipo de bienes. Pero en general, no hay presiones de demanda, y allí sí el gobierno tiene una política, podría, que es más que nada la política monetaria, de la que tal vez no hemos hablado últimamente. El año pasado el Banco Central cambió el instrumento, que antes era, bueno, de cantidad de dinero, y ahora volvió a la tasa de política monetaria, que bueno, es una tasa a la cual el gobierno, digamos, se compromete a prestarles o a tomar fondos de los bancos privados, ¿no? Le pone como un piso al costo del dinero, y esa tasa está en 4,5% por ciento al año. O sea que está por debajo de la inflación, es una tasa negativa. ¿Eso qué es lo que hace? Bueno, supuestamente incentiva a que los bancos presten más, porque no les conviene depositar a esa tasa, porque pierden, ¿verdad?, incluso la inflación, para justamente hacer que la demanda vuelva a dinamizarse. O sea que el factor, digamos, la política que está llevando adelante el gobierno, más allá de que lo que expresan en la rendición de cuentas o lo que habían dicho en el presupuesto, que era que la inflación iba a tender a bajar, por ahora las políticas activas que estamos viendo van en el sentido contrario. O sea, Lo que de alguna manera refuerza aquella observación que venía no solo desde la esfera política, sino también desde parte de la esfera académica, acerca de que las previsiones que hacía el gobierno el año atrás a propósito del presupuesto y ahora a propósito de la rendición de cuentas, lucían un tanto optimistas de más, ¿no? sí, yo creo que el gobierno está basando, digamos, sus proyecciones, porque hay un factor que es muy importante, que es el salarial, que es un factor de costos que normalmente se traslada a los precios. Y como, bueno, las negociaciones todavía las estamos viendo, pero las pautas hacen que los aumentos sean menores, que haya pérdida de salario real, y bueno, y ese factor salarial es muy importante dentro de la dinámica de precios. Bueno, yo creo que el gobierno está pensando que ese va a ser el factor que, digamos, que aporte a la caída de la inflación. Todavía no se ha visto, porque esto es algo, ¿verdad?, que demora en cada ronda, ¿verdad? Todavía, digamos, no estamos teniendo todo el efecto. Sin embargo, hay una parte de eso que tal vez
no sé, veremos qué pasa en agosto, pero en julio normalmente, por ejemplo, ajustaban los precios de la educación privada. ¿Por qué? Bueno, porque había aumento salarial, ¿verdad? Finalizado el semestre y lo trasladaban a las cuotas. Dado que estamos en un momento, ¿verdad?, donde, bueno, la educación está reiniciando y, bueno, como decía, las familias han tenido muchas pérdidas laborales y salariales, bueno, la educación privada en ese sentido, evidentemente, este mes no trasladó o trasladó mínimamente incrementos a las cuotas, ¿no? Entonces, no sé si esos, digamos, capaz que a veces en vez de julio aparecen en agosto esos aumentos, hay que ver un poco cómo se negocian en cada uno de los sectores, ¿no? Pero la inflación, lo que muestra esta de este mes es justamente una, digamos que los precios de los, porque otra clasificación que podemos hacer, ¿no?, en vez de mirarlo por oferta y demanda, es mirar cuáles son los precios, digamos, dónde se forman los precios. Entonces ahí nosotros los abrimos en lo que le llamamos precios transables y precios no transables. Los no transables son los que se forman en Uruguay, digamos, precios de servicios y de algunos bienes que no están sujetos a digamos, a la competencia internacional. Dentro de los bienes, ahí capaz que frutas y verduras son como los más típicos, que justamente en este mes tenemos números negativos, cosa que tú me hablabas de factores climáticos. Normalmente en invierno estos precios tienden a subir, sobre todo las verduras, pero bueno, tuvimos una situación climática favorable que hizo que estos precios no subieran, sino incluso bajaran, ¿no? Pero también tenemos un factor, digamos, adicional que, digamos, en esto de los no transables también tenemos los servicios en general. Y bueno, por ejemplo, la educación, como yo mencionaba, es un servicio que ha incrementado menos de lo que se incrementaba. Después, bueno, en general, el comercio, los restaurantes, los espectáculos, bueno, todo esto que está recién reiniciando en julio, ni siquiera estaba, o sea que ahí no tuvimos ningún incremento o muy pocos por ese lado, ¿no? Y sí, los incrementos de precios van, déjame solo terminar, por los transables, que son los que están, estos que yo mencionaba, relacionados a los commodities, el dólar, o sea, precios que recibimos de afuera. Y esos sí están subiendo. Sí, perdón que te corté. No, en el final, porque ya estamos en el final, me gustaría un breve comentario, porque sé que se puede desarrollar bastante más, en qué medida este asunto, el de la inflación, que se mantiene fuera del rango meta y por lo tanto fuera de las expectativas del gobierno, juega un rol importante en la negociación colectiva que están teniendo trabajadores públicos y privados, ¿no? Sí, bueno, públicos no Bueno, demasiado, ¿no? perdón, la ronda de salario fundamentalmente de los privados, sí. O sea, los públicos les pusieron el aumento, nos Sí, pusieron claro, el aumento para enero que viene y no negociaron nada. Los privados, por supuesto que este factor, pero ahí va a depender, como siempre, de cuál es, digamos, la fuerza que tiene la actividad y el gremio en la negociación. Pero, por supuesto que lo que se ve es que la caída, o sea, si se asumen las pautas del gobierno, la posible caída salarial puede llegar a ser mayor incluso de la que se estaba previendo, ¿no? Entonces, es un factor que complica en ese sentido la negociación, dado que además no solamente los sindicatos, sino también los empresarios se han puesto como bastante en contra de muchas de estas pautas para el otro lado, ¿no? Diciendo, no, es un absurdo, no podemos aumentar nada. Incluso algunos dijeron, bueno, si se pudiera contratar por debajo del laudo y cosas así,
Lo cual, bueno, nada, parece que vamos a tener una negociación compleja, veremos cómo se desarrolla. En realidad el año pasado no hubo estrictamente negociación porque se llegó rápidamente a lo que se llamó un acuerdo puente, donde nada, todos ajustaron lo mismo, o sea, está la economía, bueno, julio del año pasado, ni sabíamos en dónde estábamos parados con esto del coronavirus, etcétera. Ahora yo creo que las cosas ya son más claras, aunque bueno, por supuesto que hay muchísimos sectores todavía con muchos problemas, y bueno, y seguramente esto va a ser más compleja la negociación en el sentido de lo que, digamos, de lo que me preguntabas, ¿no? Pero Claro. en general, digamos, no son buenas noticias. Y agosto, como ya les comenté, digamos, tenemos por lo menos dos cosas que ya sabemos que van a aumentar más de lo que habían aumentado el año pasado, que es con, ¿no? ¿Verdad? Con lo que uno compara, que es, bueno, son los combustibles que volvieron a subir, los que van a volver, y los precios de la carne que también volvieron a subir. Claro. Suma, además de toda la dinámica, digamos, normal de precios que se empieza a dar una vez que la actividad también se retoma, ¿no? Mira, para terminar, Omar, a modo de ingresar otro vector que explica la inflación, pregunta, alguien me dijo que no aumentó más incluso la inflación porque no hay demanda en el turismo y los gastos que genera y la recreación y los gastos de recreación, fiestas, vestimentas, etcétera. Sí, sí, puede ser exacto, esa es una opción. En realidad los precios de la vestimenta y del calzado tienen como una razón bastante estacional, son precios que suben al inicio de la estación y ahora que ya estamos como, bueno, en realidad transitando, fueron negativos, cayeron los precios de la vestimenta y del calzado, no por las fiestas, sino porque, bueno, nada, es como esa tendencia que tenemos, pero sí, yo ya lo comentaba antes, los factores de demanda no están presionando la inflación, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, lo que pasa es que también está este otro factor que comentábamos, Sí. que creo que en otras veces, que en general los precios son rígidos a la baja. O sea, los precios suben, pero después, para ir para atrás, es mucho más difícil. Sí, claro. Esto de los precios de las vestimentas y el calzado es porque hay muchas liquidaciones y ahí sí hay descuentos, y entonces ahí sí se toman esos precios con los descuentos, digamos. Son los que el INE releva, ¿no? Y por eso aparecen las caídas de precios. Pues también frutas y verduras cayó porque ese es un mercado sí muy, muy transparente y competitivo, y también hay otros factores que pueden estar influyendo ahí, que es por ejemplo la nueva unidad agroalimentaria, ¿no? Que aparentemente podría haber tenido un efecto positivo en mayor competencia, menores costos de transacción, de descarga, de carga, no sé, capaz Bien. que eso habría que estudiarlo aparte, pero podría ser un factor. Pero en general la mayoría de los precios no, o sea, se quedan ahí, simplemente no suben, es lo que uno ve, no es que bajan, ¿no? Me Pero bueno, gustaría veremos. preguntarle a la economista Gabriela Mordecki sobre si es posible saber la liquidez de las familias uruguayas para sobrellevar esto, el grado de dependencia del sistema financiero de crédito, en otras palabras, el grado de endeudamiento de los de a pie, lo que nos daría una idea de las restricciones a las que la sociedad se va acomodando y así como las ollas populares llegaron para quedarse y aumentar. Bueno, anotátelo en el orden del día para hablar otro día, Bueno, ¿sí? veremos, esos datos hay que buscarlos un poco, no, no está todo, pero hay algunas cosas de Bueno. endeudamiento de la familia, crédito, etc. Bien. Podemos Gaby, verlo. te dejo un beso bien grande, un agradecimiento muy grande y te deseo un buen fin de semana, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chao, hasta luego.